Vamos a conversar con Óscar Mario Matos, que acaba de presentar su libro Política con Sentido Común. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido a esta feria que se realiza aquí en Arequipa. Ok, gracias por la bienvenida. Bueno, he venido aquí pues entusiasmado por la presentación de mi libro, la primera presentación que hago. Y la verdad agradezco a los organizadores de la Feria Internacional del Libro en Arequipa por haberme permitido realizar la presentación, ¿no? Me siento de verdad bastante a gusto de estar en esta ciudad, ¿no? Y de todas maneras espero volver. Ahora, este libro de alguna manera da algunos lineamientos para el buen comportamiento del ciudadano, podríamos entenderlo así. Más que todo, se trata de concientizar al ciudadano a que pueda contribuir desde su punto de vista, desde su propia esquina, a que pueda contribuir con el desarrollo de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, obviamente, tratando de que el ciudadano pueda explotar sus actitudes, digamos, primordiales, ¿no? Dentro de la sociedad, como estudiante, como trabajador, como padre de familia, ¿no? Ahora, ¿has definido algunos males de repente de la sociedad? Ahora uno de ellos podría ser la corrupción, ¿no? que está quejando a todos los sectores y a todas las esferas, ¿no? de la población. Claro, mira, cuando hablamos de corrupción es complicado el tema, porque es un tema en el que todos conversamos, todos hablamos, todos tenemos algo que decir, pero lo decimos de una manera pasiva, sin obviamente involucrarnos activamente, ¿no? Entonces la idea es que con el libro poder dar algunos lineamientos para que el ciudadano participe activamente para obviamente combatir la corrupción desde las actividades diarias que realiza cada uno, ¿no? Esto puede empezar desde casa, de repente con la educación. Eso pones en conocimiento en este libro que has presentado. A ver, la corrupción, doy unos ejemplos en los libros que muchas veces seguimos el ejemplo de nuestros mayores. Desde que somos estudiantes, desde que somos hijos, obviamente vemos cómo es que actúan nuestros padres, cómo que actúan nuestros hermanos mayores, cómo es que actúan nuestros familiares mayores, ¿no? Entonces, eso ya se enmarca en una cultura. Entonces, la cultura de contribuir a la corrupción está ya innata en cada uno de nosotros. Entonces, la idea es reconocer eso y tratar de combatir eso. Y eso es lo que yo promuevo en el libro. ¿Y cómo podríamos combatir eso, teniendo en cuenta que tenemos algunas autoridades que cometen esos actos, ¿no? Y algunas autoridades, incluso en la misma casa, en el mismo hogar, ¿cómo podríamos cambiar? Ya, se puede cambiar, digamos, cuando uno primero toma conciencia. Cuando uno toma conciencia de que quizás nuestros padres, o nuestros hermanos, o de repente nuestros profesores, o de repente amigos, profesionales, vecinos, etcétera, han de repente obrado mal, ¿no? Han actuado mal en algunos aspectos, ¿no? Entonces identificamos esos aspectos y obviamente nos tomamos la conciencia de poder hacer algo para cambiar eso. Mientras que nosotros no tomemos conciencia de eso y nos dejemos llevar, nos dejemos arrastrar por la cultura, en ese sentido vamos a seguir caminando con la misma sociedad corrupta que de repente estamos criticando, pero desde la tribuna, y no nos atrevemos a ir al escenario. ¿Cuentas algunas experiencias propias en el libro? Por ejemplo, hablabas de una experiencia cuando tenías 12 años. Esa experiencia fue en el tema de lo que es la parte de educación, ¿no? Y lo que es la parte de la corrupción, puse ese ejemplo porque, digamos, tenemos la cultura de no señalar al corrupto, ¿no? Entonces la idea obviamente es tratar de que el corrupto sea señalado. Entonces, y eso parte desde que somos escolares, ¿no? Y la cultura de que no tenemos que señalar al corrupto, la cultura de que no existan los tiraderos, la corrupta de lo que no existan soplones, esta corrupta tiene que ser totalmente vista de otra manera, ¿no? El soplón tiene que ser visto más bien como el que contribuye, ¿no?, a disminuir los actos de corrupción, no como aquel que quiere pues destruir a alguien, ¿no? Porque ese alguien que es señalado hizo algo malo. ¿Este libro finalmente a quién está destinado? ¿A políticos, a ciudadanos, a toda la población? Este libro, perdón, como dice pues en el mismo libro, ¿no?, dedicado a todos los peruanos, trabajadores, empresarios, servidores públicos, estudiantes y familias en general. ¿Cuánto tiempo te demandó escribir el libro? El libro me tomó, digamos, 10 años de investigación. Escribir el libro me tomó quizás un año, pero toda la investigación me tomó 10 años. Ya, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes.